micrófono. Hola, profe. Sí, lo escuchamos. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Y usted? Bien, todo bien. Que el profesor Héctor me había hecho un enlace para más temprano, pero después él hizo una reunión y le digo, pero yo tenía que conectarme con los alumnos. Bueno, dice, ya te hago la reunión para más tarde con los alumnos. Así que por eso nos hemos unido más tarde. Bueno, la idea es que me consulten para la mesa ahora de julio. No estoy segura qué fecha es, no sé si es el 23 o la otra semana, después del 23. Yo tengo que hablar con usted, profe. Soy Ivo Ojeda, pero ya después un tema en privado. Ivo, Sí. sí, estuve hablando con el profe Héctor, así que vos te vas a presentar a la mesa. Eso quiero. Bueno, bueno. Bueno, Ivo. Ahí, bueno, después de la clase consulta, cuando todo haya terminado, ahí le comento, bueno, lo que le quería comentar. Bueno, a ver, no sé qué dudas tienen, de qué quieren que hablemos, de dónde quieren que hagamos, que caigamos más, recabemos más sobre algún tema. ¿Qué dudas tienen de la mesa? Hablen ustedes, ¿eh? Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Susana Rivero. Yo sí quería consultar sobre el examen, pero todavía no me he presentado, porque todavía tengo que rendir otra materia, pero te estoy preparando para todo, entonces por eso quería consultar más o menos, porque todavía no me he presentado en su mesa. Pero sí estoy estudiando, pero bueno, quería escuchar yo en los temas más concretos que va a tomar, pero ya sé que es todo, pero bueno, ¿Qué eso. voy a tomar? Es la materia. Ustedes saben perfecto que lo que se va a tomar es todo lo que hemos visto. ¿En qué hacemos mucho hincapié? La parte comprensiva, si uno les da a resolver algún caso, y la parte práctica. En la parte práctica, a ver, tienen que saber toda, todas las prácticas que hacemos en los simuladores. Colocar una sonda nasogástrica, colocar una sonda vesical, colocar una vía parenteral. ¿Qué más tienen que saber? Tienen que saber el tema de valoración del paciente. También tienen que ver cuando uno pasa la guardia, cuando hace el pase de guardia. Claro, y este año también hemos recalcado, hemos hecho todo eso lo tenemos que estudiar para hacer examen también. Claro, todo, a ver, la materia es todo, por eso yo lo que les digo es, a ver, pregúntenme, ¿en qué tienen dudas? En tal técnica tengo alguna duda, en la técnica nasogástrica, en la técnica vesical, en las ostomías, ¿qué más? Que oxigenoterapia. Ustedes saben que nosotros preguntamos mucho sobre oxigenoterapia.
la carga de insulina, la carga de heparina, las distintas jeringas de insulina y cómo cargan las unidades. Profe, yo tengo una duda. En la parte respiratoria, ¿cuánto es lo que una enfermera podemos administrar de oxígeno? Ay, qué timida. No más de 4 litros es lo que nosotros podemos administrar mediante una cánula nasal o una mascarilla simple, que es lo que le podemos colocar al paciente hasta que el médico llega y lo evalúa y nos realiza otra indicación. Profe, otra duda. ¿Entra balance? Sí, entra balance. En realidad no casos muy complejos porque no nos vamos a quedar mucho tiempo haciendo... No nos vamos a quedar mucho tiempo ahí como estancados en el tema de balances porque sabemos que les cuesta bastante. Y si bien es algo que más adelante lo vamos a seguir viendo, preferimos que estén más acorde a otras técnicas, que se sepan defender más con otras técnicas. Bueno, gracias, profe. Otra duda, una pregunta. Yo sé que en los exámenes en la parte respiratoria también no hizo hacer la fórmula. Yo quería saber si también eso vamos a tener que aplicarla. Sí, a ver, espérenme un segundo que voy a buscar. Así ustedes lo pueden anotar. Espérenme un segundo. Que recién llegó del instituto también. A ver. Más o menos para que nos vamos guiando. Bien, en la parte de valoración, vamos a empezar desde el principio. En la parte de valoración, a ver, saber cuáles son las 5 técnicas principales que tiene que utilizar el enfermero para valorar el paciente. ¿Qué más? Tienen que, en el pase de guardia, no se olviden del pase de guardia. Eso también tienen que saber qué se hace en el pase de guardia. Recuerden los chicos que no han cursado que está la resolución nueva y en la resolución nueva entra pase de guardia. ¿Qué más? Los correctos de la medicación. Recuerden que tienen que saber que los correctos de la medicación, ¿cuántos son? 15. Bien, son 15. Después no pongan 5, por favor, se los pido, porque lo primero que hacen después es poner 5. ¿Cómo sería el pase de guardia? Lo del pase de guardia lo tienen ahí en una... A ver, ¿qué hablamos en el pase de guardia? Que cómo tiene que ser el pase de guardia.
es un momento que nosotros nos vamos a tomar con nuestros compañeros delante del paciente o en el estar de enfermería. ¿Dónde se hace mejor el pase de guardia? Delante del paciente. Entonces yo veo el paciente, observo, veo lo que me dice mi compañero, si el paciente está estable, si el paciente tiene una vía periférica permeable, si el paciente está con oxígeno, si el paciente está solo, si el paciente está acompañado, si estuvo hipotenso, si tuvo febrícula durante el turno anterior, si se le cambió la medicación. Todas esas cosas que yo tengo que observar en el pase de guardia. Muchos no hemos tomado, porque como empezamos este año con el pase, muchos no hemos tomado, pero por ahí preguntarles de forma oral, tal vez. ¿Por qué les digo estas preguntas así? Porque hablamos también sobre la ley del paciente, así muy por encima, y tal vez sean preguntas que a usted le pueda llegar a salvar la materia, porque muchas veces le falta por ahí 10 puntitos, 5 puntitos. Entonces, bueno, uno les puede llegar a hacer algunas preguntas de estas y ustedes que respondan bien y bueno, y aprueben la materia, ¿me entienden? Siempre tratamos de darles muchas opciones para que puedan aprobar. Bien, a ver, entonces, ya les dije lo de valoración, que eso sí, seguramente va a estar en la parte escrita del examen. ¿Qué más? Esto de sonda vesical y sonda nasogástrica, los valores de la glucemia, todo eso lo tienen que saber. Las vías periféricas, las vías parenterales, tienen que saber cuáles son, tienen que saber distinguirlas, porque también se los vamos a preguntar seguramente. Todavía con los alumnos, bueno, este año todavía no vemos electro, pero para ustedes que van a rendir, que ya han pasado la materia y van a rendir la parte de el electrocardiograma, recuerden dónde va colocado, la derivación, dónde van las precordiales. Recuerden cuando los pacientes tienen amputados los miembros inferiores o los superiores, dónde colocamos esas derivaciones. ¿Qué más? Me estoy guiando por... Profe, una consulta. En los valores de la glucemia, este año la profesora dijo que cambiaron, ¿puede ser? ¿O vamos a ir con lo mismo que era 70-110? No, 70-110. Bueno, gracias, profe. No los hemos cambiado. Bueno, a ver, no sé, ¿qué más? Pregúntenme ¿en qué otro tema? No se hagan mucho problema por el tema de factor goteo. No se vuelvan ahí, no se desesperen estudiando. Factor goteo, porque Una consulta, profe. va a ser muy poco. Sí. Va a haber una historia clínica. ¿Va a haber cómo? O sea, un caso clínico para ver y resolver. Seguramente les vamos a dar un caso clínico. Recuerden siempre que el examen es un 40% oral, un 60% escrito.
El examen siempre es oral, o sea, la parte oral es técnica y lo otro es escrito. Entonces, en la técnica, esto es muy fácil. O yo les puedo preguntar una técnica o ustedes vayan con algo ya sabido, pero no con una técnica de carga de insulina, con una técnica que tenga muchos pasos y que uno pueda ver cómo el alumno se desenvuelve al explicarla, ¿me entienden? Como una sonda vesical, profesora. Exactamente, puede ser una sonda vesical, una sonda nasogástrica, la colocación de oxígeno, pero recuerden la colocación de oxígeno, no solamente que siento el paciente y le pongo oxígeno, no. Todo lo que incluye la colocación de oxígeno. Y dentro de eso, que nosotros le podamos hacer también una que otra pregunta. A ver, si el alumno dice la técnica correcta y no nos deja mucho para preguntar, está buenísimo, porque se libera el rápido, no vamos nosotros a tener que preguntarle nada y nos damos cuenta cuando han estudiado. Eso es lo principal, recuerden. Tienen que ir estudiados con todos los temas. ¿Qué preguntas les podemos hacer muy por encima? Todo esto que les decía, como para que ayuden si le faltaran algunos puntos. Lo de la ley del paciente. Está todo en plataforma también, chicos, eso está ahí en la plataforma de segundo. Lo del pase de guardia. Estas cosas uno se las puede preguntar. Si nos abocamos ahí a la valoración, uno puede ser qué tipos de valoración hay, las 14 necesidades, recuérdenlas. Bueno, las vías de administración, recuerden que tienen 3 tipos de vías de administración, que son la tópica, la enteral, la parenteral. Recuerden que dentro de la parenteral tienen varias vías. Recuerden que dentro de la enteral también tienen muchas vías y dentro de la tópica también. No sé, si yo les digo gotas oftálmicas, ¿en qué vía ustedes lo colocarían? En la En la administración de ocular, tópica. profe. ¿En la? Disculpa, ¿en cuál me dijiste? Hola. Se quedaron callados. ¿En qué vía la colocarían? Unas gotas oftálmicas. Por la vía tópica, profe, Bien, por la vía tópica, exacto. porque es ocular. Exactamente, porque es algo que va en el ojo, es ocular, es tópico, es del lugar. Recuerden, todo lo que sea dérmica, respiratoria, óptica, oftalmológica, todo esto es vía tópica. Después tienen las vías enterales, que son la oral, la sublingual o la rectal. ¿Y por qué se dice enteral? ¿Se acuerdan? Es enteral, profe, porque son, por ejemplo, son pastillas que son enteras, por eso se llama enteral. Acá, No, se llama ¿no? enteral porque se absorben en el sistema digestivo. Todo lo que va al sistema digestivo es enteral. Todo lo que se
absorbe por sistema digestivo es enteral. Si yo tomo un comprimido, es enteral. ¿Por qué? Porque lo tomo por boca y se absorbe en los intestinos. Si yo coloco una pastilla debajo de la lengua, es sublingual y también eso se deshace y se absorbe en intestino. Y si coloco, puedo colocar una ampolla de diazepam, se saben colocar rectal en los niños porque actúan mucho más rápido. Esa también es enteral. ¿Por qué? Porque todo lo que vaya por recto se absorbe en el intestino. Y después tienen las vías parenterales, que son las que conocemos, que son la intradérmica, la subcutánea, la intramuscular, la endovenosa. ¿Qué más? Factor goteo, ya les dije, no vamos a perder tanto ahí, lo deben saber, pero no es que vamos a perder tanto tiempo ahí en factor goteo. El tipo de fármacos, cómo se presentan, acuérdense cuando son reconstituidos y cuando son diluidos. Las insulinas. ¿Qué más? Tenemos el oxígeno, tenemos oxígeno de bajo flujo, oxígeno de alto flujo. Si yo digo bajo flujo, ¿a qué me refiero? ¿Alguien se acuerda? Se están acordando poco, ya tienen cerca el examen. ¿Se acuerdan de bajo flujo a qué nos hacíamos referencia? A la oxigenoterapia. A la oxigenoterapia, exacto. Y en la oxigenoterapia de bajo flujo, ¿en qué, a qué dispositivo me podía referir cuando decía bajo flujo? Profe, a la cánula nasal, la mascarilla simple y la de reservorio, ¿puede ser? Bien, bien, bien. La mascarilla simple, la cánula nasal y la de reservorio o de no reinhalación son de bajo flujo. Perfecto. Y después, si yo quería hablar sobre máscara de Venturi, CPAP, ¿a qué me refería? La de alto flujo, profe, que La de también alto puede ser. flujo. Muy Puede bien, ser sí, que ahí sí. entre la de BNI también. Exactamente, muy bien. La de BNI también entra ahí, la de alto flujo. Bien. Esas las tienen que saber diferenciar, porque eso algo que uno les pregunta de cajón. Alto flujo, bajo flujo. Saber diferenciarlo. Si uno le da el dibujo, saber a qué uno está haciendo referencia. Pre y postoperatorio, a ver, ¿qué tengo que tener en cuenta en el pre y postoperatorio? Por ejemplo, si yo tengo un paciente el cual va a ser intervenido quirúrgicamente mañana. Entonces, hoy, ¿qué voy a hacer con ese paciente? Tengo que saber que lo voy a valorar, tengo que saber que en esa valoración va a estar la parte de los signos vitales, tengo que saber la historia clínica de ese paciente, preguntar si tiene alergias, tengo que dejar registrada enfermedades si las ha tenido,
tengo que hablar con el paciente. Estos pacientes siempre están muy ansiosos por el tema de la cirugía. Cualquier persona que vaya a ser intervenido, cualquiera sea la cirugía, siempre está con mucha ansiedad. La parte nutricional, recuerden que el paciente, según la cirugía, hasta 12 horas antes no pueden consumir ningún tipo de alimentos. Tenemos que saber si el paciente ha orinado. ¿Qué más? La higiene del paciente es muy importante. El paciente, recuerden que tiene que tener 2 baños antes de la cirugía. Sí. Susana, diga. ¿La pulsera identificatoria o no? Perfecto, también, muy bien. La pulsera identificatoria. ¿Qué más tienen que ver de ese paciente? Aparte de la parte del consentimiento informado, recuerden, no se olviden que cada paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente tiene que tener su consentimiento informado firmado. Y después de la parte de la cirugía, una vez que se recupere el paciente dentro del quirófano y pasa a la sala, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta parte ya sería el postoperatorio. Recuerden que se divide en inmediato, que es apenas sale del quirófano, mediato y alejado. En los postoperatorios, que vamos a controlar los signos vitales y ver que las vías aéreas estén permeables. Eso es lo principal, es lo que primero vamos a controlar, los signos vitales del paciente y que sus vías aéreas estén permeables. Después, ¿qué es lo que vamos a ver? El dolor. El dolor es muy importante porque tenemos que saber informarle al médico por la analgesia que va a necesitar ese paciente. Si nosotros le informamos al médico correctamente, va a saber qué tipo de analgesia colocarle al paciente. La posición del paciente también, según el tipo de cirugía, tenemos que ver la posición del paciente. ¿Qué más? Profe, Alertas. Sí. Valorar la zona donde se ha hecho la cirugía también, ¿verdad? Eso, exactamente eso les iba a decir. Alertas en la zona donde se ha hecho, alertas de que, por ejemplo, haya una hemorragia. Entonces, el hematoma se empieza a hacer más grande, que el lugar donde está la herida quirúrgica se empieza a enrojecer, a poner caliente, supura, todo eso tenemos que estarlo observando permanentemente. Estoy viendo a ver qué más. Bueno, esto, lo que hablábamos al principio, a ver, lo del pase de guardia, que lo tengan como ahí en stand-by, mírenlo, léanlo, lo tienen que saber porque está dentro del programa y uno lo puede utilizar como para darles una ayuda más. ¿Cuándo se va a hacer este pase de guardia? ¿En qué momento se va a dar? Recuerden que se va a dar en los cambios de turno, ahí cuando hacemos el cambio de turno, cuando el paciente es trasladado a otro servicio. Profe, sí. Le hago una consulta. El pase de guardia puede ser que, por lo que usted está diciendo, puede ser que sea algo como cuando se hace la revista de sala de médicos. Exactamente, eso es un pase de guardia. Exactamente. Bien. Eso es un pase de guardia. Por eso se hace en cada cambio de turno. Los médicos lo hacen una vez en la mañana porque ellos cambian el turno a primera hora en la mañana, nada más. Nosotros lo hacemos cada 8 horas o cada 6 horas, según la cantidad de horas que trabajemos. O si pasamos el paciente de un servicio a otro. Por ejemplo, yo trabajo en una terapia intensiva y el paciente que tengo a mi cargo va a pasar a clínica médica. Entonces,
Lo que tengo que hacer es informarle al enfermero de clínica médica en qué condiciones está el paciente que yo le voy a pasar. Es muy importante la comunicación. En el pase de guardia lo más importante acá es la comunicación. ¿Qué más? Eso más que nada en el tema del pase de guardia. Tema de la comunicación, cuándo lo vamos a hacer, en qué momento lo vamos a realizar. También hemos hablado de cuidados paliativos, recuerden. ¿De qué se trata esto de los cuidados paliativos? En tener todo un equipo interdisciplinario que trabaje acompañando al paciente y a su familia en todo el proceso de alguna enfermedad que sea catastrófica, le llaman, por ejemplo, algún tipo de cáncer. Entonces ahí tenemos que saber que se trabaja con todo un equipo interdisciplinario, que se acompaña psicológicamente, nutricionalmente, acompaña el kinesiólogo, acompaña el médico, el especialista en dolor, es todo un equipo acompañando a esa familia para que esta enfermedad, el paciente no sienta tanto peso durante todo el transcurso de la enfermedad. Bueno, la sonda nasogástrica, la sonda nasogástrica recuerdan que tienen dos tipos de sonda, que tienen una más rígida, otra más flexible, que una tiene dos luces, la otra no. La forma de colocación es la misma para las dos. ¿Cómo medíamos? ¿Recuerdan cómo se miden? Profe, ¿cuál sonda dijo? ¿La nasogástrica? No. Nasogástrica. Y que se mide del ay, siempre se me confunde ese del lóbulo. Ay, Del lóbulo. ahí está, no me salía la palabra. De la oreja, no recuerdo bien si es así. Sí. De la nariz a la oreja y de ahí a la Está. apófisis. Y de la Bien, oreja a la apófisis tifoidea. bien, exactamente. Así tienen que medirla y después, bueno, a ver, si ustedes van a ir a hacer una técnica y, por ejemplo, se les ocurrió decir que van a hablar de la colocación de sonda nasogástrica. Entonces, bueno, ¿para qué sirve una sonda nasogástrica? ¿Qué elementos necesito para la colocación de la misma? ¿En qué posición voy a colocar el paciente? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Por ejemplo, preparar el material, lavarme las manos, ir a la habitación del paciente, verificar que el paciente sea el correcto, explicarle al paciente la técnica que le voy a realizar la técnica, terminar de realizar la técnica, verificar que esa técnica sea la correcta, que esté bien hecha, luego de verificar, higienizarme las manos, salir de la habitación, ir a la enfermería, volverme a lavar las manos y dejar todo registrado en el libro de novedades. Todos esos pasos así son los que yo tengo que explicar. Por eso yo les digo, no es solo ir y explicarlo así muy rápidamente la técnica. Tengo que explicar paso por paso qué es lo que voy a ir haciendo con ese paciente y cuáles son los materiales que voy a necesitar para dicha técnica. A ver, díganme qué más.
Profe, entonces va a ir un balance sencillo, dijo usted. Sí, el balance va a ser sencillo. No, eso no se preocupen. Pregúntenme más, chicos, a ver, no sé qué más. Una consulta, entran los 4 pilares, o sea, es el de donde van los desechos, la medicación, la universalidad, y no me acuerdo cuál más entra la otra. Sí, no creo que lo preguntemos, pero ténganlo en cuenta. Profe, ¿y los tipos de insulina? Los tipos de insulina, sí, esos ya se los dije. Quiero pasarles a ver si... Esperen, que voy a sacar... Ahí está. Quiero mostrarles en la pantalla, a ver si lo pueden ver y lo pueden, no sé si hacer una captura de pantalla porque muy bien. Bueno. Ahí. Compartir. Espérenme. ¿Ven la pantalla? No, profe. Ahí sí. ¿Ahí sí la ven? Sí, profe. Bien, ahí está la fórmula de la oxigenoterapia. Que quería buscarles la fotito que tenía. Según, ahí se dan cuenta cómo es la fórmula, según la cantidad de litros que ustedes vayan a utilizar, es la FIO2 que el paciente necesita. Y siempre la formulita es la cantidad de litros por 4 más 20. Y esa me va a dar la FIO2. Esta formulita yo se las paso, ¿por qué? Porque esta ya está hecha. Estaba muy fácil. Si yo el paciente, que en realidad lo que más utilizo es entre 4 y 5 litros, que es lo que yo puedo utilizar como enfermera hasta que el médico me indique otra cosa, entonces el oxígeno, la FiO2 en el ambiente, que es de 21%, se me va a aumentar a un 40%, entre 36 y 40%. Eso es lo que yo le voy a poder ofrecer al paciente hasta que el médico venga y me dé otra indicación.
¿La vieron, la copiaron? No sé si... Contéstenme si la vieron, si la copiaron, así la saco. Sí, profe, yo la copié. Bueno. Bien. Eso me había preguntado una de las chicas recién. ¿Qué más? Díganme qué otra cosa más. Sonda vesical. En el Power está todo explicado detalladamente cómo se coloca la sonda vesical, cómo se coloca la sonda nasogástrica. Cada una tiene detallado todo el proceso. A ver, cómo preparo el paciente, cómo realizo la higiene, cómo introduzco la sonda, cómo la fijo, para qué me sirve el balón, cómo lo insuflo al balón, qué materiales necesito. Todo eso lo tengo todo explicado ahí en los Power. Bueno, y no se asusten porque no es difícil. Recuerden que sí lo que muchas veces hacemos es eso, preguntar algún caso clínico donde nosotros seguramente siempre les estamos dando todos los valores de referencia al paciente, como sus signos vitales, si está con oxígeno, qué tipo de oxígeno, todo eso. Y bueno, y de ahí, de ese caso, les vamos haciendo muchas preguntas. ¿Qué más? Si es un tipo de vía, recuerden que tienen que saber si es una vía endovenosa, a cuántos grados se coloca una vía endovenosa, a cuántos grados se coloca una vía subcutánea, qué aguja necesito para cada una de las distintas vías. Bueno, los correctos de la medicación. Siempre les decimos que nombren 4, 5 o 3 de los correctos de la medicación. Siempre se lo decimos eso, que los nombren. Tienen que saberlo. Y no los viejos, porque siempre lo único que ponen es los viejos. ¿Se acuerdan? Paciente correcto, hora correcta. Traten de recordar lo más nuevo también, lo que la OMS dice ahora último. Denle bolilla al tema de cuando realizan algún tipo de sondaje y qué es lo que necesitan. Todos los pasos para colocar los materiales y cómo los pasos para hacerlo. En el preoperatorio, ¿qué es lo que necesito? Recuerden, ¿qué necesito para que el paciente se opere? Si yo me tengo que hacer una cirugía, ¿qué me van a pedir? Mínimamente un electro, un laboratorio, una historia clínica, que eso siempre se piden antes de la cirugía. Bueno, ya hablamos de esto del equipo interdisciplinario para los cuidados paliativos. Cuando hablamos de colostoma, tenemos que saber qué tipo de colostoma es según la ubicación del ostoma que tiene el paciente. Recuerden que puede ser colostomía, ileostomía o urostomía.
¿Qué más? Algo de electrocardiograma, que es lo que les decía también. Por ahí la idea no es tenerlos 3 horas rindiendo, sino que sea un examen conciso y que los rindan bien. Sabemos que muchos están esperando esta materia para recibirse, otros que vienen con esta materia ahí arrastrándola desde hace tiempo. Así que bueno. Ya se nos va a cortar, no sé cuánto queda para la comunicación. A ver si alguien ve. Profe, Sí. buenas tardes, disculpe. Que me anda mal el internet y puso un mensaje en el chat, pero no sé si me lo respondió. A ver, espera. Que yo tengo el beneficio y quería saber si tenía que ir o solamente tenía que anotarme a la mesa, pagarla, obvio, pero no había necesidad de ir. Bien. Los del beneficio fueron hasta los del año pasado y listo, no hay los de... Claro, yo soy de segundo. Sí, Okay. espérame un Día segundo. consulté 2, entonces, sí. O sea, ya estoy en tercero, quería rendir la PP2. Florencia. Bien. Flor, sí, te tenés que inscribir en la mesa. Yo les había dicho que no asistan, pero me exigieron que por lo menos fueran a dar el presente. No vas a rendir nada. Claro, era mi duda, porque me ha pasado con otras materias que tampoco teníamos que ir y resulta que después sí teníamos que ir y nos ponían ausentes. Sí, entonces porque no quería que pasara ahora desde la DGE nos han exigido que vayan porque tienen que dar el presente. Entonces, vas el día de la mesa que te inscribís, me das el presente, me decís, soy Florencia Fiocheta, quiero retirar mi nota. Entonces, ahí te doy la nota y listo. Bueno, listo. Esa era mi duda, profe. Muchísimas gracias. Sí, se tienen que anotar. Sí, no se tenés tienen que que ir, eso anotar sabía. y tienen que ir, perdón. Bueno, profe, muchísimas gracias. ¿Quién más? ¿Otra pregunta? ¿Nadie más? Si nadie más tiene preguntas, si están todos... No, profe, personalmente no. Bueno, entonces que ya se quiera desvincular de la llamada, no hay ningún problema, se desvincula y los espero en la mesa. Vamos a estar bien, van a andar todos bien. Gracias, profe, que tenga linda semana y lindo receso. Bueno, igualmente para ustedes. Ivo, vos te vas a quedar un ratito más en la